¿Qué sucede cuando la lealtad más pura se encuentra con el desprecio más amargo? En los campos infinitos del interior, donde el tiempo parece detenerse, vive Benito. Un corazón noble en un cuerpo cansado. Su mirada contiene años de trabajo silencioso, y una pregunta que no puede formular: ¿ya no sirvo para nada? Pero a veces, el destino esconde dones donde menos se espera. A veces, el ser más humilde guarda un propósito que puede cambiar vidas. Incluso la de aquel que lo abandonó. Esta es una historia sobre la huella que dejamos en los demás. Sobre el perdón que llega donde el rencor no puede. Y sobre un milagro que comenzó con un simple rebuzno en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que Benito tiene que decirte? La sombra de Benito, alargada y deforme bajo el sol de la tarde, ya no era la silueta recia y compacta de antaño. Se proyectaba como un dibujo cansino sobre la tierra agrietada, con la espalda ligeramente combada, una curva impuesta por décadas de surcos abiertos, de cargas leales, de obediencia callada. Un dolor sordo, distinto al habitual cansancio, le recorría la coyuntura de la pata delantera al dar el primer paso de la mañana. No era la artritis, esa vieja conocida. Era algo más profundo, como si el hueso mismo murmurara un anuncio. El tiempo, ese juez implacable, había dictado su sentencia. Desde su rincón del corral, Benito observaba. Sus ojos, del color de la melaza vieja, seguían el vaivén de Severo, su dueño. El hombre, con movimientos enérgicos que a Benito le parecían de otro siglo, llenaba los comederos de los caballos jóvenes. El sonido de la avena cayendo, crujiente y dorada, era un festín para los oídos que contrastaba con el silencio de su propio cuenco, donde solo reposaba heno seco y polvoriento. No era el hambre lo que le apretaba el estómago, sino una sensación extraña, un vacío que no tenía nombre. Recordó, como un fogonazo de calor en la memoria, las manos de Severo. No estas manos que ahora gesticulaban con impaciencia, sino otras, callosas pero gentiles, buscando el punto exacto detrás de sus orejas al final de cada jornada. Benito cerraba los ojos entonces, y un suspiro profundo, casi un ronquido de satisfacción, le salía del pecho. Eran los días en que su nombre, pronunciado por esa voz, no era un regaño, sino una afirmación. Buen trabajo, Benito. Ecos de un verano ya marchito. Un chasquido brusco, el golpe de un látigo contra el suelo, lo devolvió al presente. Benito. ¿Te quedas plantado mirando las nubes? La voz de Severo cortó el aire caliente como un cuchillo. El carro no se mueve solo. Los troncos para el horno no se cortarán solos. La jornada fue una letanía de pequeños fracasos. El carro de leña, que antes parecía una extensión ligera de su cuerpo, era ahora una mole de resistencia. Las ruedas se atascaban en los surcos que él mismo había ayudado a cavar años atrás. Sus músculos, aquellos cordeles de fuerza infinita, temblaban bajo la tensión, traicionándolo. Un gemido ronco, involuntario, escapó de su garganta cuando la carga se inclinó peligrosamente al tomar una curva. Severo no dijo nada. Solo un fulgor de decepción, mezclada con un desdén nuevo, cruzó por sus ojos. Esa mirada le atravesó a Benito más que cualquier golpe. No entendía las palabras, pero la música de la desaprobación, ese tono áspero y cortante, la había aprendido de memoria. Era la melodía de su nueva realidad. Al mediodía, mientras los caballos jóvenes descansaban a la sombra, a Benito lo dejaron bajo el sol, aún enganchado al carro semivacío. El sudor dibujaba caminos alados sobre su pelaje grisáceo y atraía a un enjambre de moscas persistentes que se posaban en los bordes de sus ojos. Desde allí, vio a Severo salir de la casa con un cuenco. Por un instante, un destello de esperanza antigua se encendió en su pecho. Pero el hombre pasó de largo, dirigiéndose a la cerca donde ladraba el perro guardián. Benito vio cómo acariciaba al animal,
como le hablaba con una voz que ya no reconocía. El perro movía la cola con alegría. Benito bajó la cabeza y olió la tierra caliente. La lealtad, aprendió en ese momento, tenía fecha de caducidad. La noche cayó como un manto pesado. En el establo, el frío se colaba por las tablas sueltas y bailaba sobre su lomo, donde aún sentía el peso fantasma de la leña. Benito posó su cabeza sobre el heno, su aliento formando tenues fantasmas de vapor en la oscuridad. A través de una rendija en la madera, un pedazo de luna lo observaba, fría y distante. La confusión, ahora, tenía nombre: desamparo. ¿Cuándo había cruzado la línea invisible entre ser el compañero y convertirse en la carga? El viento, al responder entre las vigas, solo trajo más preguntas. Entonces, en el silencio más profundo de la noche, cuando hasta los grillos parecían dormir, Benito hizo algo que nunca había hecho. Desde lo más hondo de su ser, de ese lugar donde guardaba los recuerdos del cariño y la utilidad, surgió un pensamiento que no era imagen, ni sonido, sino pura sensación. Una pregunta dirigida a la oscuridad, a la luna, al mismo destino que lo había traído hasta aquel rincón de heno polvoriento. No fue un rebuzno. Fue un suspiro del alma, una semilla de esperanza plantada en el suelo árido del abandono. Si aún hay un camino para esta vieja carga, parecía decir el silencio a su alrededor, que se muestre. O que esta sea la última luna. Y en el corral, el viento cambió de dirección. El cielo amaneció como un párpado plomizo, pesado y cerrado. Aún no llovía, pero el aire olía a tierra revuelta y a electricidad quieta, cargándose con una promesa violenta. Benito lo sintió en sus coyunturas, que aquel día reclamaban con más fuerza el dolor sordo del capítulo anterior. Severo, sin embargo, parecía decidido a ignorar la amenaza que se cernía sobre los campos. «Hoy no hay tiempo para contemplar nubes, viejo», dijo con brusquedad mientras enganchaba el carro más grande, el de los costados altos, normalmente reservado para las cosechas más pesadas. Hay que llenar la leñera antes de que el invierno nos pille con las manos vacías. Benito miró el carro y luego el horizonte de un gris amenazador. Una inquietud ancestral, un instinto de animal de campo, le dijo que era un error. Pero su cuerpo ya no era suyo para desobedecer. El yugo le pesó sobre la cruz como una losa fría. Severo cargó troncos con una furia inusual, apilándolos más alto de lo razonable, golpeando la madera contra la madera con un sonido seco que era un presagio. Cada tronco que caía sobre la plataforma hacía temblar las ruedas y resonaba en los huesos de Benito. Cuando finalmente partieron, la primera gota, gruesa y fría, impactó justo en el entrecejo de Benito. Luego otra. Y de pronto, el cielo se desgarró. No fue una lluvia, fue un diluvio brutal y vertical que en segundos empapó la tierra, transformando el camino polvoriento en un río de lodo marrón y resbaladizo. El agua fría calaba hasta la piel, pero era el peso el verdadero enemigo. La madera seca absorbió el agua como un demonio sediento, y cada tronco se duplicó, se triplicó en peso, hundiendo los ejes del carro en el barro. Severo caminaba delante, maldiciendo a gritos que el viento arrancaba de su boca. Su capote era un trapo inútil. Benito luchaba por cada paso. Sus cascos se hundían hasta el menudillo en el fango, y el esfuerzo por liberarlos le quemaba los músculos de las patas traseras. La respiración se le convirtió en un jadeo ruidoso, un fuelle roto. El carro, monstruoso e ingobernable, se atascaba cada 3 metros. «Tira, maldición. Tira». Rugía Severo, apareciendo a su lado para empujar la carga con el hombro, su rostro contraído por un esfuerzo feroz y una rabia aún mayor. Benito lo intentó. Puso toda la fuerza que le quedaba, cada gramo de voluntad de aquel cuerpo exhausto. Tiró, y en ese esfuerzo supremo, algo se dio en su pata delantera derecha. Un crujido seco,
interno, seguido de un dolor blanco y cegador que le recorrió la extremidad como un relámpago. Un grito ahogado, un rebuzno quebrado y agónico, le estalló en la garganta. Sus patas delanteras se doblaron. Ya no fue una caída, fue un derrumbe. El mundo se volvió barro, frío y asfixia. Se desplomó de rodillas primero, el lodo salpicando su hocico. Luego todo su costado derecho golpeó el suelo con un chapoteo sordo. La carga, desequilibrada, se inclinó con lentitud terrible y lo aplastó. El aire salió de sus pulmones en un silbido de agonía. Un tronco superior rodó y le golpeó las costillas. Ahí yació, atrapado entre el peso de la leña y la frialdad de la tierra, incapaz de moverse, respirando a sacudidas. Entonces vio las botas de Severo. Se plantaron frente a su cabeza, enfangadas. Benito, con un esfuerzo sobrehumano, alzó la mirada. La lluvia le azotaba los ojos, pero pudo verlo. No vio pánico. No vio preocupación. No vio al hombre que una vez le curó una pata herida con manos pacientes. Vio un volcán de frustración echando lava por los ojos. La decepción se había transmutado en un odio puro y sencillo. Inútil. El grito de Severo venció al estruendo de la tormenta. Viejo inútil. Maldita sea. Severo no miró alrededor en busca de ayuda. No intentó descargar la leña para liberarlo. Con movimientos espasmódicos, agarró uno de los palos más delgados del carro, ya suelto por la caída. Y entonces comenzó la verdadera tormenta. El primer golpe cayó sobre su lomo. El segundo, sobre las costillas. El tercero, buscó sus patas. Benito no podía huir. Solo podía encogerse, recibir el castigo, mientras cada impacto no solo magullaba su carne, sino que pulverizaba los últimos vestigios de un vínculo de décadas. El dolor físico era una hoguera, pero más profundo ardía la comprensión. Para este hombre, él ya no era nada. Menos que nada. Era un problema a golpear hasta que dejara de serlo. Cuando Severo se detuvo, jadeante, no fue por compasión. Fue por agotamiento. Arrojó el palo al barro. Te vendo al primer matarife que pase por la feria, escupió las palabras, mirándolo con desprecio, como si ya fuera un cadáver. Al menos tu carne servirá para algo. Y se fue. Abandonó el carro, abandonó la leña, y lo abandonó a él, en el barro, bajo la lluvia que comenzaba a amainar convertida en un llovizna fría. Benito yació allí, temblando de frío, de dolor, de humillación. El peso sobre sus costillas era enorme, pero el peso sobre su espíritu era infinito. La tormenta había pasado. Y en su quietud rota, en el silencio solo perturbado por su respiración entrecortada, algo se quebró para siempre. La lealtad murió allí, en ese charco. Y de sus cenizas, frías y húmedas, solo quedaba una pregunta, ¿y ahora? La noche comenzó a caer, y con ella, un frío que prometía ser letal. La feria de San Isidro era un organismo vivo que respiraba caos. Un torbellino de sonidos que a Benito le martillaban los oídos aún sensibles, el regateo estridente de los granjeros, el balido lastimero de los corderos, el chirrido de las ruedas de los carros sobre la piedra. Y los olores, especias dulzonas, estiércol fresco, carne asada y sudor, todo mezclado en una niebla espesa que le hacía respirar con dificultad. Atado a un poste carcomido en la parte más polvorienta de la plaza, Benito era un espectáculo de derrota. Las heridas de la paliza, aunque secas, eran visibles bajo su pelaje enmarañado. Su pata delantera derecha, lesionada, apenas soportaba su peso, dándole una postura ladeada y patética. Severo, de pie a su lado con los brazos cruzados, no era el vendedor enérgico de otros tiempos. Era un hombre que quería deshacerse de un problema. Burro de trabajo. Fuerte, anunciaba a medias, sin convicción,
a quien pasara cerca. Los compradores se acercaban, escrutadores. Un hombre con mandíbula cuadrada y manos como martillos le abrió la boca con rudeza. «Bah. Las muelas están gastadas hasta las encías». «Este no come ni heno blando», declaró, soltándole la cabeza con desdén. Otro, con el delantal manchado de lo que Benito intuyó que era sangre seca, le pellizcó el lomo y las costillas, evaluando la carne con una profesionalidad fría. «Puro tendón y hueso. Para el rastro dará poco rendimiento. Ni el salchichón saldrá bueno», murmuró para sí, antes de ofrecer a Severo una suma irrisoria. Severo la rechazó con un gruñido, pero Benito vio el destello de consideración en sus ojos. Había un precio para su vida, y era bajo. Cada evaluación era un nuevo descenso. Benito ya no sentía miedo, sino una resignación glacial. Había aceptado su fin. Bajó la cabeza, mirando el polvo entre sus cascos, ajeno al bullicio. El ruido se convirtió en un zumbido lejano. Ya no importaba. Hasta que un silencio diferente lo hizo alzar la vista. Un hombre se había detenido frente a él. No como los demás. No lo examinaba. Lo observaba. Era anciano, con un rostro surcado de arrugas profundas y bondadosas, como la tierra después del arado. Vestía ropas humildes pero limpias. Sus ojos, de un gris claro y tranquilo, no recorrían el cuerpo de Benito buscando defectos. Se posaron en los suyos. Y en ellos, Benito no vio cálculo. Vio reconocimiento. Una tristeza comprensiva. Era don Anselmo. Benito no supo por qué, pero sostuvo esa mirada. No era un desafío. Era un último, tenue hilo de conexión con un mundo que ya creía perdido. Don Anselmo no dijo nada al principio. Dio un paso lento, doloroso. Benito notó una leve cojera en su propio paso, y extendió una mano. No para abrirle la boca, sino para posarla con suavidad infinita en su frente, entre los ojos. La mano era áspera, curtida por el trabajo, pero su tacto fue el primer gesto de piedad que Benito sentía desde tiempos inmemoriales. Un calor que no venía de la piel, sino de la intención, le recorrió el cráneo. Entonces, don Anselmo se arrodilló. Con una minuciosidad que contradecía la premura de la feria, pasó sus dedos por el lomo de Benito, palpando suavemente las costillas pronunciadas, las magulladuras. Examinó su pata lesionada con un tacto de sanador, no de carnicero. Benito se mantuvo quieto. No había energía para más. Finalmente, don Anselmo se levantó y se dirigió a Severo, que observaba la escena con impaciencia. ¿Cuánto pide por él? Severo, sorprendido por el interés directo, infló el precio que le había ofrecido el matarife. Es un buen animal, solo un poco cansado. Un precio justo sería. Don Anselmo lo interrumpió con calma, sacando una bolsa de tela del bolsillo. No regateó. Le daré esto, dijo, y nombró una cifra que era, claramente, más de lo que el burro valía en su estado. Era el precio de un animal sano y joven. Severo parpadeó, desconcertado. Luego, un brillo de avaricia rápida iluminó su rostro. Asintió antes de que el anciano pudiera arrepentirse. Las monedas cambiaron de manos con un sonido metálico y frío. El destino de Benito se transfirió en ese tintineo. Cuando Severo desató la cuerda del poste y se la entregó a don Anselmo, sus dedos se encontraron brevemente con el nudo. El hombre que había sido su dueño durante toda su vida ni siquiera lo miró. Dio media vuelta y se perdió entre la multitud, las monedas ya guardadas. No hubo una última mirada, un gesto de despedida. Solo el vacío de una transacción concluida. Don Anselmo tomó la cuerda. No tiró de ella. Dio un paso y acarició de nuevo el cuello de Benito. Vamos, amigo,
dijo, y su voz era tan suave como su tacto. El camino a casa es largo, pero no vamos a correr. Tú marcas el paso. Y así, Benito, el burro despreciado, comenzó a caminar. No hacia un matadero, ni hacia otra vida de servidumbre forzada. Caminó al lado de un hombre que cojeaba tan levemente como él, que no lo apuraba, que lo llamaba amigo. La cuerda no tiraba, solo era un vínculo flojo entre ellos. Al salir de la plaza, el ruido de la feria empezó a desvanecerse a sus espaldas. Por delante se abría un camino de tierra, flanqueado por álamos. Don Anselmo caminaba en silencio, dejando que Benito se adaptara a su propio ritmo cojo. El animal respiró hondo. El aire ya no olía a miedo y estiércol. Olía a tierra seca, a hojas, a libertad incierta. No sabía qué lo esperaba al final de ese camino. Pero por primera vez desde que recordaba, el siguiente paso no lo daba por obligación, ni por miedo. Lo daba porque alguien, al otro lado de una cuerda suelta, esperaba que lo diera a su lado. Y eso, aunque fuera poco, era un mundo nuevo. El sitio de don Anselmo no era una granja, era un santuario. Una casita blanca de adobe con techo de tejas rojas, desgastadas por el sol y la lluvia, que parecía fundirse con la tierra. Un corral amplio, no de tablas nuevas y apresuradas, sino de troncos viejos y redondeados por el tiempo, que delimitaban un espacio de hierba corta y un árbol de sombra generosa. Un pozo con un cubo de madera. Silencio. Eso fue lo primero que registró Benito, un silencio profundo y amable, solo roto por el zumbido de los insectos y el canto lejano de un pájaro. Doña Alma estaba en la puerta, secándose las manos en un delantal de flores descoloridas. Era menuda, con el cabello recogido en un moño gris y unos ojos que, al verlos, a Benito le recordaron a la miel tibia, dorados, cálidos y dulces. «Oh, Anselmo», exclamó, su voz era suave como el arrullo de una paloma. «¿Trajiste un invitado?» Don Anselmo desató la cuerda del cuello de Benito con manos pacientes. «Este es Benito. Viene a quedarse. Creo que necesita un lugar donde nadie le pida nada». Doña Alma se acercó sin prisa, sin movimientos bruscos. Benito se mantuvo quieto, observándola. Ella no intentó tocarlo de inmediato. Se detuvo a su lado, murmurando palabras que él no entendía pero cuya melodía era tranquilizadora. «Pobre Alma, se ve que el camino ha sido duro. Mira esas heridas, Anselmo». Así comenzó el ritual de la curación. No fue un evento, fue un proceso lento y cotidiano. Doña Alma preparó una infusión de hierbas con olor a campo y, con un trapo limpio, limpió con paciencia infinita las costras de su lomo. Don Anselmo revisó su pata lesionada, aplicando un ungüento de olor fuerte que, aunque ardía al principio, luego dejaba una sensación de alivio fresco. Le dieron de beber agua fresca del pozo en un balde limpio, no en un charco fangoso. Y la comida no era la avena dorada de los caballos jóvenes de Severo, sino una mezcla de heno verde y aromático, con algunos trozos de zanahoria y manzana dulce que doña Alma le ofrecía en la palma de su mano, plana y abierta, para que él la tomara sin miedo. Los primeros días, Benito solo observó. Se paraba bajo el árbol de sombra y miraba. Miraba a don Anselmo reparar una cerca, canturreando en voz baja. Miraba a doña Alma tender la ropa, hablando a los gorriones que se acercaban. Aprendió sus rutinas, sus silencios cómplices, el lenguaje de sus miradas. Aquí no había gritos. No había golpes. Había peticiones suaves y gestos de gratitud. Poco a poco, el hielo que llevaba dentro comenzó a derretirse. Primero, fue un movimiento casi involuntario. Cuando doña Alma pasaba cerca, él estiraba el cuello y olfateaba suavemente su delantal. Ella se detenía y le acariciaba el hocico. Luego,
Comenzó a seguir a don Anselmo en sus tareas lentas por el corral, no por obligación, sino por compañía. El hombre le hablaba, le explicaba qué estaba haciendo como si pudiera entender cada palabra. Hoy hay que reforzar esta parte, Benito. La lluvia se llevó la tierra de abajo. Tú quédate ahí, que tu sombra hace buena compañía. Benito se quedaba. Y su sombra, larga y tranquila, era la de un animal en paz. Pero hubo algo más, algo que surgió de las profundidades de su instinto, un eco del trauma y de una sensibilidad nueva, agudizada por la bondad. Comenzó a notar cosas. Doña Alma tosía. Una tos seca, que ella ahogaba rápidamente en su pañuelo. Al principio era esporádica. Luego, más frecuente. Benito la observaba. Veía cómo a veces, después de inclinarse para regar las plantas, se enderezaba con un gesto leve de dolor, una mano fugaz sobre el costado. Una tarde, mientras ella descansaba en un banco de madera bajo su árbol, Benito se acercó. Doña Alma sonrió y le ofreció una cáscara de manzana. Él la tomó, pero no se fue. Se quedó quieto, muy cerca. Y entonces, impulsado por una inquietud que no podía nombrar, extendió su pesado cuello y comenzó a lamer suavemente la mano de Doña Alma. No era por sal. Era un gesto de preocupación, un intento torpe y animal de consuelo. Doña Alma se rió, una risa dulce y cansada. ¿Qué pasa, Benito? ¿Te gusta la sal de mis manos? Él persistió. Pasó su hocico húmedo por su brazo, olfateando con insistencia, emitiendo un suave bufido. Algo en su olor, algo débil, agrio, diferente al aroma a jabón de lavanda y tierra que siempre la rodeaba. Algo que le recordaba, de forma vaga y ominosa, a la debilidad, a la enfermedad. Doña Alma no lo entendió. Don Anselmo, que los observaba desde la puerta, sonrió. Parece que te ha tomado cariño, Alma. Más que a mí. Pero Benito no buscaba cariño en ese momento. Buscaba dar una alarma que no tenía sonido. Se quedó junto a ella, inquieto, moviendo las orejas, sus ojos oscuros fijos en su rostro. Era la primera señal. Un mensaje en un lenguaje que nadie, aún, sabía descifrar. Un lenguaje de pura intuición y de un vínculo que ya iba más allá de la gratitud. Él sabía que algo andaba mal. Y en la quietud de aquel atardecer dorado, bajo la sombra del árbol que se había convertido en su refugio, Benito, por primera vez, cargó con un peso nuevo. No era el peso de la leña, ni el yugo. Era el peso silencioso y terrible de presenciar una tormenta que se acercaba y no tener voz para gritar una advertencia. La tos se instaló en la casa como un huésped indeseable y persistente. Ya no era el carraspeo ocasional que Doña Alma disimulaba tras su pañuelo. Era un sonido seco, rasposo, que le sacudía el cuerpo menudo y la dejaba jadeante, apoyada contra el marco de la puerta o el borde de la mesa, con los ojos cerrados y una mueca de dolor fugaz en los labios. Un sonido que perforaba la paz del sitio y hacía que Benito levantara la cabeza de donde estuviera, sus orejas tensas como rádares de angustia. Para Benito, el mundo se había vuelto una constelación de olores. Y el olor de Doña Alma estaba cambiando. El dulce aroma a lavanda y pan fresco que siempre la envolvía comenzó a opacarse, cubierto por una nota extraña, metálica, ligeramente agria. Era un olor sutil, imperceptible para don Anselmo, pero para las fosas nasales sensibles del burro, era una bandera roja clavada en el aire. Un olor a debilidad profunda, a algo que se corrompía por dentro. Su comportamiento se transformó. La calma observadora dio paso a una inquietud constante. Donde antes seguía a don Anselmo en sus paseos tranquilos, ahora se aferraba a Doña Alma. La seguía a todos lados, como un guardián torpe y peludo. Si ella se sentaba a descansar, Benito se paraba a su lado,
inmóvil, inclinando la cabeza para posar su hocico con suavidad extrema sobre su regazo o su brazo. Luego comenzaba a lamer. No eran lamidos juguetones por sal, sino lentos, deliberados, casi higiénicos, como si intentara limpiar algo invisible de su piel. «Mira a tu centinela, Alma», decía don Anselmo, intentando verlo con ternura, aunque una arruga de preocupación comenzaba a marcar su frente. «No te quita el ojo de encima». Doña Alma sonreía débilmente, acariciando la cabeza lanuda entre sus manos. «Es solo cariño, Anselmo. Sabe que no estoy bien». Pero Benito iba más allá. Empezó a bloquearle físicamente el paso cuando ella intentaba hacer tareas pesadas, como cargar el balde de agua del pozo. Se interponía con su cuerpo, no con brusquedad, sino con una firmeza desesperada, emitiendo un suave bufido de advertencia. «Benito, aparta», le decía ella con suavidad, empujándole el hombro sin fuerzas. Él no cedía. Retrocedía un paso, solo para volver a colocarse delante, mirándola con unos ojos que, para quien supiera ver, estaban llenos de una alarma muda. Una tarde, ella intentó levantar una leña para el fogón. Benito, que descansaba cerca, se levantó de un salto, un movimiento poco común en su cuerpo adolorido, y, con un movimiento rápido de cabeza, le golpeó suavemente el brazo, haciendo que la leña cayera al suelo. «Benito», exclamó don Anselmo, esta vez con un tono de reproche. «Eso no se hace». El burro no hizo caso. Se limitó a pararse sobre la leña caída, mirando fijamente a doña Alma, como diciendo, «Esto no es para ti». La tensión en la pequeña casa crecía, alimentada por la enfermedad visible de ella y el comportamiento inexplicable de él. Don Anselmo ya no sonreía tan fácilmente. Una tarde, encontró a Benito lamiendo insistentemente el costado de doña Alma, justo donde ella a veces se presionaba con disimulo. El olor allí era más fuerte, más distintivo. Un olor que a Benito le crispaba los músculos del cuello. «¿Qué te pasa, animal?», murmuró don Anselmo, más confundido que enfadado. La crisis llegó una mañana de sol frío. Doña Alma se desplomó en el corral. No hubo un grito, solo un suspiro ahogado y el ruido seco de su cuerpo cayendo sobre la hierba. Benito, que estaba bebiendo agua, lanzó un rebuzno agudo, estridente, un sonido que don Anselmo nunca le había oído. Corrió hacia ella, pateando el suelo con ansiedad, rodeándola, tocándola con su hocico, intentando levantarla con insistentes cabezazos suaves. Don Anselmo salió corriendo de la casa. El mundo se redujo a gritos, a carreras, a la llegada del médico del pueblo en su carreta. Benito fue encerrado en el corral, donde vio, a través de los troncos, cómo se llevaban a doña Alma, pálida como la ceniza, en la carreta. Se quedó solo, mirando el camino polvoriento por donde se la habían llevado. El silencio que cayó entonces no era el silencio pacífico de antes. Era un silencio denso, cargado de ausencia y del olor a enfermedad que aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma a manzanas del árbol. Benito no comió ese día. No bebió. Se paró en el mismo sitio, mirando el camino, esperando. Por primera vez desde que llegó, el sitio de don Anselmo no se sentía como un refugio. Se sentía como la antesala de una pérdida. Y él, con su instinto agudizado por el cariño, ya sabía lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, la tormenta que había estado oliendo, la que había intentado evitar con lamidos y bloqueos torpes, había llegado. Y no había podido detenerla. La casa de don Anselmo se volvió un cascarón de silencio. Un silencio que no era paz, sino la pesada respiración de la ausencia. El médico había hablado con palabras técnicas y frías que don Anselmo apenas comprendió, pero cuyo significado final tronó en su corazón con la claridad de un relámpago, avanzado, muy extendido, poco por hacer.
Doña Alma se quedó en la casa del médico, donde una curandera del pueblo la cuidaba. Don Anselmo iba y venía, cada vez más encorvado, cada día más parecido a un espectro que a un hombre. Su rostro, antes surcado por arrugas de sonrisa, se transformó en un mapa de desolación seca. Benito lo veía partir al amanecer y lo veía regresar al atardecer, con los hombros caídos y una bolsa de provisiones vacía que colgaba de su mano como un lastre inútil. El burro ya no intentaba seguirlo. Se quedaba en el corral, inmóvil bajo el árbol, su mirada fija en un punto más allá de la cerca. No era indiferencia. Era una vigilia. Su cuerpo estaba allí, en el sitio que había aprendido a amar, pero su atención, aguda y dolorosa, estaba con ella, en ese lugar lejano del que emanaba, en su mente, el olor agrio y metálico de la enfermedad. Don Anselmo, en su dolor, apenas notaba al animal. Le llenaba el comedero y el bebedero por hábito, pero sus ojos no se encontraban con los de Benito. Estaban nublados, mirando un recuerdo o un futuro vacío. A veces, en la noche, Benito lo escuchaba sollozar, un sonido seco y roto que se filtraba por las paredes de adobe y se mezclaba con el ulular del viento. Una semana después de que se llevaran a Doña Alma, Benito tomó una decisión. Algo en él, más fuerte que la costumbre, más profundo que el miedo, lo impulsó. Al despuntar el alba, antes de que don Anselmo se levantara, se acercó a la cerca del corral. No era alta, y aunque su cuerpo era viejo y estaba dolorido, una fuerza desesperada brotó de sus patas. Con un esfuerzo que le hizo gemir, saltó. No con gracia, sino con la tosquedad de un cuerpo que se obliga a lo imposible. Cayó pesadamente del otro lado, sacudiéndose el polvo. No miró atrás. Tomó el camino que había visto tomar a don Anselmo día tras día. Sus cascos, sobre la tierra polvorienta, marcaban un ritmo lento pero determinado. No iba a la casa del médico. Su instinto, ahora convertido en una brújula imantada por el dolor ajeno, lo guiaba en otra dirección. Caminó durante horas, bajo un sol que comenzaba a calentar. Pasó por campos que no reconocía, por cruces de caminos que le eran ajenos. Pero un olor, un fantasma olfativo, lo guiaba. No el olor de Doña Alma, sino el eco de ese olor. El mismo olor a debilidad corrupta, pero más fresco, más reciente, impregnado en la memoria de un lugar y de un hombre. Al mediodía, llegó a un terreno familiar. Era la granja de Severo. El lugar donde había vivido y sufrido. Donde había dejado enterrada su lealtad en un charco de barro. La casa parecía más descuidada, el jardín seco. Y allí, saliendo del granero con un atillo de heno, estaba él. Severo se detuvo en seco al verlo. Sus ojos se estrecharon, primero en incredulidad, luego en fastidio. ¿Tú? Escupió la palabra. ¿Cómo has llegado hasta aquí, maldito animal? ¿Te escapaste del viejo loco? Benito no retrocedió. Avanzó unos pasos, lenta pero firmemente, a través del patio. Su mirada no era de sumisión ni de miedo. Era una mirada de intensa concentración. Severo arrojó el heno al suelo y tomó una vara que estaba apoyada en la pared. «Vete de aquí. No te quiero». «Te vendí limpio», gruñó, dando un paso amenazador. Pero Benito no se iba. Se acercó más, esquivando torpemente el primer golpe de la vara, que le rozó el lomo. Se colocó delante de Severo, tan cerca que el hombre podía ver el polvo del camino incrustado en su pelaje, la determinación en sus ojos oscuros. Y entonces, Benito hizo lo que había hecho con Doña Alma. Extendió su cuello y, con un movimiento deliberado, pasó su hocico húmedo por el brazo de Severo. Luego, insistentemente, comenzó a empujar su cabeza contra el costado del hombre, justo por debajo de las costillas, un lugar que Severo no asociaba con nada.
Lamía el aire a su alrededor, bufaba suavemente, su cuerpo tenso como un resorte. ¿Qué diablos? Déjame. Severo empujó la cabeza del burro con fuerza, indignado. Estás loco. Lárgate. Pero Benito persistió. Era una repetición exacta, obsesiva, de su comportamiento con doña Alma. Un mensaje codificado en gestos animales. Una advertencia que gritaba en silencio, aquí. El peligro está aquí. En ti. Severo, confundido y cada vez más enfadado, no vio una advertencia. Vio a un animal viejo y fastidioso que había regresado para molestarlo. Levantó la vara con más fuerza, dispuesto a darle una paliza que lo alejara para siempre. Te voy a enseñar a no volver. El golpe no llegó a caer. Una voz, ronca por el polvo y la fatiga, sonó desde el camino. Espere. No lo golpee. Don Anselmo, pálido y jadeante, apareció en la entrada del patio. Había seguido las huellas de Benito, impulsado por una corazonada desesperada. Sus ojos, hundidos en sus órbitas, pasaron de Benito, que seguía insistiendo contra Severo, al rostro confundido y furioso de su antiguo dueño. ¿Qué hace ese animal aquí? Rugió Severo, señalando a Benito con la vara. ¿Me lo trajo para burlarse? Don Anselmo miró a Benito, que no desistía, empujando y olfateando a Severo con una urgencia que era palpable. Luego, miró a Severo a los ojos. Y en su rostro, la desolación dio paso a un destello de terrorífica claridad. No, susurró don Anselmo, su voz temblorosa pero llena de una certeza horrible. No lo traje. Él vino solo. Y le está diciendo a usted, Severo, exactamente lo mismo que le estuvo diciendo a mi alma durante semanas, justo antes de que se la llevara el médico. El silencio que cayó entonces fue distinto. Ya no era el silencio del enfado o la confusión. Era el silencio frío y pesado de una verdad que se asoma al borde del abismo. Severo bajó la vara, lentamente. Su mirada, llena de furia, se volvió hacia Benito, que por fin se había detenido, mirándolo fijamente, con sus fosas nasales palpitantes. Por primera vez, Severo no vio a un burro viejo y molesto. Vio un espejo. Y en él, el reflejo de una sombra que acababa de cruzar su propio umbral. La vara cayó de la mano de Severo y golpeó la tierra con un sonido seco, insignificante. El aire en el patio de la granja, cargado de polvo y resentimiento, pareció espesarse. La mirada de Severo, fija en Benito, ya no era de ira. Era de una incredulidad profunda, teñida del primer atisbo de un miedo ancestral. ¿Qué podía saber un animal? ¿Qué podía oler? ¿Qué estás diciendo, viejo? La voz de Severo sonó ronca, desprovista de su fuerza habitual. ¿Qué este burro? Se llamaba Benito, lo interrumpió don Anselmo con una calma sombría, acercándose lentamente. Y sí. Durante semanas, antes de que Alma cayera, se comportó así. Exactamente así. No la dejaba en paz. La olfateaba, la lamía, se interponía en su camino. Como si intentara sacar el mal de ella con su propio aliento. Severo miró su propio brazo, donde el hocico húmedo de Benito había dejado una sensación fantasmal. Instintivamente, su mano libre se posó sobre el costado, el mismo lugar que Benito había estado empujando con insistencia. No sentía dolor. No sentía nada. Solo un frío que comenzaba en la base de su cráneo y se extendía por su espina dorsal. Son tonterías, masculló, pero la convicción no llegaba a su voz. Coincidencias. El animal está loco, o te echa de menos y confunde los olores. Don Anselmo sacudió la cabeza lentamente. Su dolor por Alma se había transformado, en ese instante, en una urgencia lúcida y desesperada.
¿No siente nada, Severo? ¿Ningún cansancio distinto? ¿Ningún dolor sordo que achaca al trabajo? ¿Ninguna tos que no termina de irse? Cada pregunta era un clavo. Severo quiso negarlo, pero las palabras se atascaron en su garganta. El cansancio, sí, un agotamiento que no se iba ni durmiendo. Un dolor en la boca del estómago que atribuía a la comida mala. Una tos seca por las mañanas que él creía era por el polvo del granero. Pequeñas señales que había despreciado, igual que había despreciado al animal que ahora la señalaba. Es el miedo lo que te habla, Anselmo, logró decir, pero era una defensa débil. No, dijo don Anselmo, y señaló a Benito. Es él quien habla. Con un lenguaje que nosotros hemos olvidado. Y vino hasta aquí, solo, para decírtelo a ti. ¿Por qué vendría, Severo? ¿Por cariño? La pregunta flotó en el aire, envenenada por la verdad. Benito no se movía. Permanecía entre los dos hombres, su pesado cuerpo convertido en un puente incómodo entre el pasado de maltratos y un futuro aterrador. Sus ojos oscuros observaban a Severo, sin rencor, sin súplica. Solo con una expectativa silenciosa y abrumadora. Severo sintió que el suelo bajo sus pies ya no era sólido. La realidad se estaba resquebrajando. El burro viejo e inútil, el que había vendido por unas monedas para salir de un problema, se había convertido en un mensajero de un destino posiblemente funesto. La ironía era un puñal retorcido en sus entrañas. ¿Qué debo hacer?, preguntó, y la voz le salió pequeña, la voz de un hombre asustado, no la del granjero duro y pragmático. Ir al médico. Hoy mismo. Decirle, don Anselmo hizo una pausa, buscando las palabras, decirle que necesita revisarse bien. Muy bien. Y mencionar, lo del animal. Me tomarán por loco. Mejor loco que muerto. Estalló don Anselmo, y en su arrebato había todo el dolor por alma, toda la frustración por no haber entendido a tiempo las señales de Benito. Mírelo, Severo. Mírelo a los ojos. Severo, casi a regañadientes, bajó la vista y se encontró con la mirada de Benito. Ya no vio al animal que golpeó en el barro. Vio una paciencia antigua. Vio una inteligencia silenciosa que había presenciado su caída. Y en lo más profundo, vio algo que le quitó el aliento, ausencia de odio. Solo una urgente y triste determinación. Fue esa falta de rencor lo que lo quebró. Un animal al que había vendido al matadero, que había maltratado, había cruzado campos para intentar salvarlo. No por lealtad, esa ya se había perdido. Sino por algo más grande, más simple y más incomprensible, por pura vida. Severo dejó escapar un largo suspiro, y con él pareció desinflarse su orgullo, su ira, toda la armadura que había construido a lo largo de los años. Está bien, murmuró, hablando más a Benito que a don Anselmo. Está bien. Don Anselmo asintió, el peso de los últimos días cayendo sobre sus hombros una vez más. Benito, al ver que la tensión en el cuerpo de Severo cedía, dio un paso atrás. Su misión, al menos la primera parte, estaba cumplida. Había entregado la advertencia. Severo se volvió hacia la casa para buscar su sombrero, sus movimientos ahora torpes, mecánicos. Al pasar junto a Benito, se detuvo. Sin mirarlo, extendió una mano temblorosa y la posó, solo por un segundo, en la frente del burro, entre los ojos. No fue una caricia. Fue un reconocimiento. El tacto de un hombre que toca un milagro amargo y se quema con su verdad. Luego, siguió su camino. Don Anselmo se acercó a Benito y le puso la cuerda que había traído, no para llevarlo, sino como un vínculo. Vamos a casa, Benito, dijo, su voz cargada de un cansancio infinito. Hiciste lo que pudiste. Ahora,
ahora toca esperar. Los dos, el hombre y el burro, emprendieron el camino de regreso bajo un sol que comenzaba a inclinarse. La sombra que Benito había detectado, la sombra del dolor, ya no era solo un olor en el aire. Se había materializado en el rostro pálido y atemorizado de Severo, y en el silencio cargado de ambos hombres que caminaban, cada uno cargando con su propio tipo de miedo, dejando atrás una granja que de repente parecía mucho más vacía y fría de lo que nunca había estado. Benito había hablado. El hombre, por fin, había escuchado. Pero la verdadera batalla, la que se libraría en el silencio de una sala de examen, acababa de comenzar. La espera fue un animal extraño que se instaló en el sitio de don Anselmo. No rugía, no se movía. Simplemente ocupaba espacio, llenando los silencios con su pesada respiración. Don Anselmo ya no iba a ver a Alma. Ahora solo iba al pueblo para preguntar, con una discreción que sabía inútil, por Severo. Y cada vez que regresaba, su rostro era un poco más gris, sus pasos un poco más lentos. Benito lo sentía. El ritmo de la casa había cambiado. Don Anselmo ya no canturreaba. Se sentaba por horas en el banco bajo el árbol, mirando el horizonte sin verlo, sus manos inertes sobre las rodillas. A veces, Benito se acercaba y posaba su cabeza sobre el regazo del anciano, buscando ofrecer y recibir consuelo en ese contacto mudo. Don Anselmo entonces le acariciaba el cuello, pero sus dedos parecían moverse por memoria, no por sentimiento. El burro también esperaba a su manera. Ya no seguía a nadie. Permanecía en su rincón bajo el árbol, pero su atención estaba lejos. Sus orejas, finos instrumentos, parecían estar sintonizadas con un canal que solo él podía oír, el canal de la enfermedad, el eco del dolor ajeno. Olfateaba el viento que venía del camino, como si pudiera traer noticias. En su mente simple pero aguda, los dos olores estaban ligados ahora, el de doña Alma, que se había desvanecido en un quebranto final, y el de Severo, que aún persistía, débil pero presente, en la dirección de la granja. Una tarde, don Anselmo regresó más temprano de lo habitual. No venía solo. Traía consigo a un Severo irreconocible. No era el hombre tosco y enérgico que había maltratado a Benito. Este Severo caminaba como si temiera romperse. Su piel, siempre curtida por el sol, tenía un tinte cetrino, amarillento. Sus ojos, hundidos en unas ojeras moradas, buscaron a Benito de inmediato, con una intensidad febril. Don Anselmo no dijo nada. Se limitó a señalar hacia Benito con un gesto cansado y se fue hacia la casa, dejando a los dos solos en el corral. Severo se quedó de pie, a unos metros del burro. La vergüenza, el miedo y una gratitud grotesca se batían en su interior. Benito lo observaba. No se acercó. Permaneció bajo su árbol, esperando. No había rencor en su mirada, solo una curiosidad profunda, la misma que lo había llevado a cruzar campos para advertirle. Fue Severo quien rompió la distancia. Dio unos pasos vacilantes hasta quedar a un brazo de distancia. Respiró hondo, un sonido rasposo. Los médicos, comenzó, y su voz era un susurro áspero. Me hicieron pruebas. Muchas. Me miraron con desconfianza cuando mencioné a un burro. Hizo una pausa. Benito inclinó ligeramente la cabeza, como animándolo a continuar. Encontraron algo, confesó Severo, y las palabras parecían cortarle la garganta. En el estómago. Donde tú empujabas con la cabeza. Algo pequeño todavía. Muy pequeño. Un tumor. En etapa inicial. Tan temprana que, según le dijeron, de no haber ido, no habría dado señales claras hasta que fuera demasiado tarde. Le hablaron de cirugía, de posibilidades, de suerte. Pero la palabra que resonaba en el cráneo de Severo era otra,
Tiempo. Benito le había regalado tiempo. Me dijeron que fue una casualidad absurda. Un chequeo rutinario motivado por una tontería. Severo soltó una risa breve, amarga, que terminó en un acceso de tos seca. Se llevó una mano al costado, al mismo lugar. Cuando recuperó el aliento, sus ojos brillaban con algo más que la fiebre. Pero no fue una tontería, ¿verdad? Avanzó el último paso. Extendió una mano temblorosa. No para golpear. No para empujar. Para tocar. Sus dedos, ásperos y callosos, se cerraron suavemente alrededor de la oreja de Benito. Un contacto que era un nudo de emociones contradictorias, arrepentimiento, asombro, terror, gratitud. Tú lo sabías, murmuró, su voz quebrándose. Tú lo olías. Yo te vendí por casi nada. Te golpeé. Te dejé tirado, y tú viniste. ¿Por qué? Benito no podía responder con palabras. Pero en su quietud, en el permitir ese contacto que antes solo había conocido como preludio del dolor, había una respuesta. No era un perdón consciente, quizás. Era algo más primitivo. Era la vida reconociendo a la vida. Era el instinto de preservación que trascendía el rencor. Severo se derrumbó. No físicamente, pero sí por dentro. Las lágrimas que no había derramado por remordimiento, brotaron ahora por el aluvión de una verdad demasiado grande para contenerla. Se arrodilló allí mismo, en el polvo del corral, frente al burro, y dejó caer la frente contra el flanco cálido de Benito. Su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos, desgarradores. Benito se mantuvo firme. Sintió el calor de las lágrimas a través de su pelaje, el temblor del hombre. No se movió. Se convirtió, en ese momento, en algo más que un animal. Fue un pilar, un testigo mudo de la caída de un orgullo que había sido tan duro como el yugo, y ahora se deshacía en sal y agua salada. Don Anselmo observaba desde la puerta de la casa, sin intervenir. Sabía que ese era un momento que no le pertenecía. Era entre el hombre y la bestia. Entre el culpable y el salvador improbable. Finalmente, el llanto cesó. Severo se levantó, con dificultad, avergonzado, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Miró a Benito a los ojos una vez más. Gracias, dijo, y la palabra, simple y enorme, pareció limpiar un poco el aire. Y, perdón. Por todo. Luego, dio media vuelta y siguió a don Anselmo a la casa, a hablar de médicos, de tratamientos, de un futuro que, por un milagro peludo y polvoriento, aún tenía esperanza. Benito se quedó solo bajo el árbol. El viento susurraba entre las hojas. El olor a enfermedad de Severo seguía ahí, pero ahora mezclado con el olor a lágrimas humanas y a algo nuevo, tenue como la primera hierba después de la lluvia, la posibilidad. Había entregado su advertencia. Había sido escuchado. Y en el espacio entre los latidos de su viejo corazón, entre el recuerdo del dolor y la sensación de unas lágrimas secándose en su lomo, Benito, el burro despreciado, encontró por fin la paz de su propio y extraño propósito. La noticia, como una semilla llevada por el viento, encontró tierra fértil en el pueblo y comenzó a germinar. No brotó de un anuncio, sino de un murmullo. Primero fue el boticario, a quien Severo fue a buscar una medicina especial antes de su viaje a la ciudad para la cirugía. Luego, la comadrona que atendía a doña Alma en sus últimos días y que conversó con don Anselmo. Después, los vecinos que vieron a Severo, el hombre duro y hosco, llorando en el corral de Anselmo frente a un burro viejo. Los fragmentos se unieron, el burro que presintió la enfermedad de doña Alma. El mismo burro que cruzó leguas para advertir a su antiguo dueño. El tumor hallado justo donde el animal había insistido. No era una historia, era una leyenda en ciernes,
tejida de milagro y misterio, y la gente del campo, arraigada a señales y presagios, la abrazó con fervor. Don Anselmo notó los primeros visitantes una mañana de sábado. Un par de mujeres del pueblo se acercaron tímidamente a la cerca, mirando a Benito, que pasía tranquilamente bajo su árbol. «Don Anselmo, ¿es cierto lo que dicen?» «Qué burro, sabe». Anselmo, receloso al principio, asintió con brevedad. No quería convertir a Benito en un espectáculo. Pero el río de la curiosidad, una vez desbordado, es difícil de contener. Al día siguiente fueron más. Una madre con su hijo pálido y tosedor. Un anciano con un dolor crónico en el pecho. Se paraban a distancia, señalaban, susurraban. Benito, por su parte, se comportaba con su habitual placidez. A veces, olfateaba el aire en dirección a los visitantes, sus orejas girando como antenas, pero no se acercaba. No sentía en ellos el olor agudo y específico que había detectado antes, solo percibía el aroma general de la preocupación humana, acre y sudorosa. Fue el caso de la niña lo que cambió todo. Se llamaba Lucía, tenía 7 años y llegó de la mano de su abuela, una mujer de rostro surcado por el sufrimiento. La niña estaba demacrada, con unos ojos demasiado grandes para su cara, y una tos que sonaba a piedras chocando en su pequeño pecho. Los médicos no sabían qué era. Debilidad, decían. Crecimiento. La abuela no pidió permiso. Con una desesperación que venció la cortesía, abrió la portilla del corral y condujo a la niña hasta el centro, no lejos de donde estaba Benito. Don Anselmo, que salía de la casa, abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Benito había alzado la cabeza. Dejó de masticar. Su atención se clavó en la niña. No era la mirada curiosa que dedicaba a los demás. Era una concentración total, profunda. Dio unos pasos lentos hacia ella. La abuela contuvo el aliento. La niña, demasiado débil para tener miedo, lo miró con sus grandes ojos. Benito se detuvo a su lado. Inclinó su enorme cabeza y comenzó a olfatear el aire alrededor de la pequeña, especialmente cerca de su pecho y su espalda. Su respiración era audible, profunda. Luego, hizo algo que no había hecho con nadie más, emitió un sonido. No un rebuzno, sino un suave gruñido gutural, un rumor de preocupación desde lo más hondo de su garganta. Y después, con extrema delicadeza, apoyó su hocico contra el brazo de la niña y la empujó suavemente, una vez, hacia su abuela. El mismo gesto de advertencia. La abuela rompió a llorar. No eran lágrimas de miedo, sino de una validación terrible. Algo en la reacción del animal confirmó sus peores sospechas. Don Anselmo, conmovido y sobrepasado, se acercó. «Tiene que llevarla con el médico nuevo de la ciudad», dijo, con una autoridad que no sabía que tenía. Dígale lo que vio aquí». La noticia de la niña atravesó el pueblo como un relámpago. Ya no era una curiosidad, era una esperanza. Y también, una carga. Al día siguiente, había una docena de personas esperando a la entrada del sitio. Algunos enfermos, otros curiosos, otros desesperados. Don Anselmo se sintió abrumado. Esto no era lo que quería para Benito. No era un curandero, ni un adivino. Era un animal con un don extraño y trágico, vinculado al sufrimiento, no a la fama. Benito, por su parte, comenzó a mostrar signos de estrés. La multitud, los olores mezclados, las expectativas que pesaban en el aire, lo agitaban. Rehuía el contacto, se refugiaba en el rincón más alejado del corral. Solo reaccionaba, con esa intensidad silenciosa, ante 1 o 2 casos entre la multitud, aquellos donde su instinto detectaba el mismo fantasma metálico y agrio. Cada vez que lo hacía, un nuevo rumor se extendía, aumentando el mito.
Don Anselmo comprendió que había perdido el control. La paz de su refugio, el hogar que había compartido con Alma y luego con Benito, había sido invadida. El don de Benito, nacido de la compasión y la tragedia, estaba siendo convertido en una feria, y eso amenazaba con destruir al propio animal. Esa noche, sentado en el banco frente a un Benito inquieto que no terminaba de dormir, don Anselmo tomó una decisión. No podía permitir que esto continuara. Tenía que proteger a Benito, no solo de las multitudes, sino de la expectativa monstruosa de ser un milagro ambulante. El don era real, sí. Pero era frágil, personal, y pertenecía a la quietud, no al bullicio. Al día siguiente, cerró el portón con un candado y no abrió a los visitantes. Los ruegos desde el otro lado de la cerca fueron inútiles. La leyenda del burro que huele la muerte ya estaba en marcha, pero su protagonista, exhausto y confundido, se retiraba de la escena. El eco de su rebuzno, sin embargo, ya resonaría para siempre en el valle, un sonido entre la fe y el misterio, recordándole a la gente que a veces, las señales más importantes no vienen con palabras, sino con un hocico suave y una mirada que lo sabe todo sin entender nada. El otoño tiñó de oro y óxido las hojas del árbol que había sido la catedral de Benito. La quietud regresó al sitio de don Anselmo, pero era una quietud diferente, ganada a pulso tras el asedio de la curiosidad ajena. Don Anselmo había levantado una cerca más alta y plantado una hilera de arbustos espinosos, no por mezquindad, sino para tejer un velo de privacidad alrededor del frágil milagro que le quedaba. Benito envejecía. No con el peso abrupto del maltrato, sino con la lentitud serena de quien ha cumplido su ciclo. Sus pasos se volvieron aún más meditados, sus siestas bajo el árbol más largas. El brillo de alerta en sus ojos se suavizó, reemplazado por una paz profunda, como la de un lago al atardecer. Ya no olfateaba el viento con urgencia. El don, o la carga, parecía haberse retirado con las multitudes, dejando atrás solo al animal en su esencia más pura. Severo regresó del hospital en la ciudad, demacrado pero con luz en los ojos. La cirugía había sido un éxito. El algo pequeño había sido extirpado a tiempo. Ahora, en lugar de pagarle a Anselmo con monedas, le pagaba con trabajo silencioso, reparaba la cerca que él mismo había dañado años atrás de forma negligente, ayudaba a limpiar el corral. Traía heno fresco de los prados más verdes. A veces, se sentaba en el banco, cerca de Benito, sin hablar. Ya no había lágrimas dramáticas, solo una compañía serena, un pacto de gratitud tácito entre el hombre salvado y su salvador de cuatro patas. Una mañana especialmente tranquila, con una neblina plateada acariciando los campos, Benito no se levantó de su lecho de paja en el cobertizo. Don Anselmo lo encontró allí, acostado de costado, respirando con la lentitud de un mar en calma. No había angustia en sus ojos, solo una calma absoluta. Don Anselmo, el corazón apretándosele en el pecho, entendió. No llamó al veterinario. No hubo prisa. Se sentó en el suelo de tierra, junto a él, y puso la mano sobre su costado, sintiendo el suave y viejo latido. Severo llegó más tarde, y al ver la escena desde la puerta, se quedó inmóvil. Luego, entró y se sentó al otro lado. No se miraron. Miraron a Benito. El burro los observaba a ambos, su mirada pasando de uno a otro, ese mismo color de melaza vieja y sabia. Con un último, titánico esfuerzo, alzó un poco la cabeza y posó su hocico en la mano de don Anselmo, y luego, girándola levemente, rozó la rodilla de Severo. Un gesto de despedida. Un gesto de unión. Luego, recostó la cabeza en la paja y cerró los ojos. Su respiración se fue haciendo más y más espaciada, como la marea que se retira hasta fundirse con el silencio. No hubo rebuzno final. Solo un gran suspiro, tan suave como el aleteo de un pájaro, y luego la paz.
lo enterraron bajo el árbol, en el lugar exacto donde descansaba su sombra. No pusieron una lápida, pero la tierra removida era un monumento suficiente. Don Anselmo y Severo, unidos por un duelo silencioso y un perdón que ya no necesitaba palabras, se quedaron un rato junto al montículo fresco. La leyenda del burro, sin embargo, no fue enterrada con él. Se transformó. Ya no se hablaba del burro que olía la muerte con miedo o fascinación morbosa. Se hablaba del burro de la segunda oportunidad. La historia de Severo, quien gracias a un acto de compasión animal había ganado otra vida, corrió de boca en boca, más poderosa que cualquier rumor de milagro. Hablaba del valor de lo humilde, de las señales que despreciamos, del perdón que nace donde menos se espera. En el sitio, la vida continuó, más quieta. Don Anselmo y Severo, un anciano y un hombre renovado, encontraron en su dolor compartido una extraña camaradería. A veces, trabajaban juntos en silencio. Otras, hablaban de Alma, de los tiempos difíciles, de Benito. Y en las tardes tranquilas, cuando el viento susurraba entre las hojas del árbol, don Anselmo juraba sentir, a veces, el leve sonido de un rebuzno apagado, no de angustia, sino de contento. No era el animal, claro. Era el eco de su historia, que seguía pastando en el corazón del valle, recordándoles a todos que a veces, la más profunda nobleza y el más extraño don, pueden estar escondidos bajo un pelaje gastado y en la mirada tranquila de los que hemos subestimado. La historia de Benito, el burro despreciado, queda aquí, no como un final, sino como un eco. Un recordatorio de que en los giros más inesperados del destino a menudo se esconden las verdades que más necesitamos escuchar. Gracias por acompañar este viaje. Si esta historia resonó en ti, comparte su eco. A veces, un solo relato puede ser el refugio que alguien más está buscando.